Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con esta frase que tenían ustedes en su pantalla, que se trataba precisamente de hablar sobre que es, la intención de estas pláticas no es mencionar o divulgar que nosotras debemos de tener más poder que los hombres o viceversa. Como ustedes vieron, no se trata precisamente de engrandecer ni al hombre, ni a la mujer, ni decir que alguno de los dos es superior a otro, sino se trata de tener el poder sobre nosotras mismas, el percibirnos, valorarnos, ser quien somos y así manejarnos por esta sociedad y por la vida que nosotras mismas debemos de hacernos responsables. Y bueno, por otra parte, quisiera empezar con una anécdota el día de hoy muy personal que vamos a empezar a compartir con ustedes. Igual esperamos la doctora y yo que ustedes también se animen a compartirnos experiencias, a enriquecer estas pláticas y también ustedes son una parte muy importante para todo esto. Y bueno, yo les quisiera contar que soy una persona, soy una mujer que le gusta mucho el arreglarse y ya se imaginarán todos los rituales y hechizos que realizo día con día para poder sentirme a gusto. Para que al final del día alguna persona me comentó y fue más a modo de crítica el decir que por qué lo hacía si yo no tenía un esposo, si nadie me iba a presumir. Y fue impactante para mí, yo creo que a muchas de nosotras nos ha pasado porque no se trata de que alguien me presuma, sino que yo misma me presuma a mí, que yo haga todos estos rituales por las noches, por el día, ya se imaginan, mascarillas, etcétera, cuidados de la piel, ejercicio, etcétera, etcétera, con el único fin de verme al espejo y sentirme cómoda conmigo misma. La pregunta aquí hacia esa persona era, ¿por qué tendría alguien que presumirme si me puedo presumir a mí misma? Si me puedo sentir feliz y cómoda con la imagen que tengo respecto a mí misma. Obviamente, sin caer a ningún extremo, simplemente hacerlo por amor propio. Y nos hemos enfrentado ante esta sociedad en la que la mayoría cree que si nosotras somos solteras y nosotros nos arreglamos, nos cuidamos, nos maquillamos, etcétera, estamos siendo muy vanidosas, muy exageradas, porque ¿para qué? Buenas tardes, doctora. ¿Qué opina de este comentario, esta triste historia mía? Hola, ¿cómo estás, Elsa? Muy Hola, bien. amigas y amigos, nuevamente en Conversaciones Insensatas, retomando esta reflexión que haces acerca de la supuesta vanidad de las mujeres y su deseo por presentarse al mundo como seres bellos, que ha sido un poco de la tónica que hemos estado hablando ya hace semanas, me hace recordar a Afrodita. ¿Quién es Afrodita? Bueno, todos sabemos en el dominio público que se trata de una diosa griega, pero conviene recordar un poco sus hechizos, un poco sus encantos. Ella es hija de Uranos, de ese dios poderoso del océano. Y precisamente cuenta Hesiodo que una vez su padre, a la hora de conjuntarse con la madre tierra, sacó su miembro gigante y lo azotó sobre la tierra, y en ese momento, como último suspiro viril, engendró a Afrodita. Pero Afrodita es la diosa del amor, pero no de un amor cualquiera, no de un amor sexual. Ella encarna la paz y la belleza del océano. Sus espumas se mueven a lo largo de todo lo que se llama el agua inmensa del océano, pero también Afrodita es la representación de ese bien, de esa virtud, de esa belleza oceánica que tiene que ver con el don que le da a los hombres. Podemos decir que su padre lo que le deja,
lo que le regala es ese encanto, esa gracia para engendrar amor. ¿En dónde? En la tierra con los mortales. Pero ¿en qué consiste su hechizo? El hechizo consiste en que le da a todos la charla y el don de la palabra, pero con un dulce deleite que es el engaño. Aquí fíjate, el engaño no es una mentira, no es algo malo. El engaño es esta sutileza del hechizo del amor, de tal suerte que la diosa lo que produce en los hombres es ese encuentro con lo inefable, con lo indescriptible, y podríamos decir en un primer momento que es una diosa que hechiza. ¿Qué hechiza? Hechiza el amor. Entonces, ahora que tú cuentas que uno de tus placeres terrenales es arreglarte y proyectarte hermosa al mundo, te puedo decir que Afrodita es un arquetipo que está en nosotras, que se manifiesta de diferente manera y que esa inmensidad del océano que yo narraba, esa inmensidad es esta capacidad de provocar la admiración de los otros. Y eso es lo que tú haces, Elsa. Claro, y es lo que hago yo y es lo que hacemos demasiadas mujeres durante todos los días con el fin de sí, de crear admiración, pero es importante que la admiración también sea de mí misma, valga la redundancia, hacia mí, admirarme tal cual soy, embellecer, que hemos siempre compartido con ustedes que a las mujeres nos gusta embellecer todo lo que nos rodea y por supuesto embellecernos nosotras, que tenemos esa fan y esa característica de ser bonito, darle ese toque bonito a las cosas que nos están rodeando. Pero por lo general empezamos con nosotras mismas y no se trata precisamente de vanidad, de egoísmo, de prepotencia, incluso le ponen muchísimos adjetivos a estas actividades que nosotras hacemos y las suelen castigar. Pero yo recuerdo también haber leído muchas veces desde que yo era pequeña todos estos rituales que hacían incluso obviamente desde la época de las diosas griegas. Cleopatra, por ejemplo, también tenía todo un ritual, un cuidado de belleza totalmente extremo, que también después en el oscurantismo en la Edad Media también se recupera bastante desde este momento en que se utilizan los corsets para moldear la figura. Las mujeres lo hacían, tardaban horas al inicio del día para poderse verse como se veían en ese momento, con el fin de verse atractivas, de sentirse bellas. Yo creo que también ellas se sentían cómodas con ciertos procesos que ellas tenían que hacer día con día. Y empieza toda la creación de estos conceptos de belleza, pero ya no, o se distorsionó en un momento de ya no una belleza hacia mí misma, hacia mi cuerpo, como un ritual para el cuerpo, un hechizo. Las mujeres realmente hacemos hechizos, por eso se llama así la plática del día de hoy, porque hacemos hechizos para nuestro mismo cuerpo, para hacerlo más hermoso de lo que ya es. Pero en algún punto de la sociedad se empieza a perder y se empieza a ir un poquito más hacia estereotipos y hacia algo que Foucault denominó el moldeamiento, que es promover estos estereotipos, trastocar la mentalidad de las mujeres mediante diferentes técnicas de difusión, actualmente de publicidad, y bueno, con el fin de seguir ciertos estereotipos de belleza. Y entonces moldear a la mayoría de las mujeres, pues les habíamos comentado desde antes. Es curioso ver que muchas mujeres se ven muy igual una a la otra, comparten ciertas apariencias y comparten también ciertos rituales. Entonces, la pregunta mía, y espero que usted me pueda ayudar a contestarla, es ¿dónde quedó la verdadera esencia del hechizo? Bueno, en realidad, si volvemos otra vez a Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, dice Siodo, nuestra belleza
radica justamente en la sonrisa celestial de la quietud del mar, porque es más allá del cuerpo o de la parafernalia diaria, del ritual, del cosmético y de la ropa. Es algo que viene y que se llama lo eterno femenino, que después, muchos siglos después, en México, va a recuperar Rosario Castellanos, cuando habla del eterno femenino, de esta capacidad de autoconstruirse a partir de la belleza interna y externa. Pero Afrodita, dice Hesiodo, esa diosa del amor, busca en las profundidades de su ser y lo proyecta. Es quizá, Elsa, algo incomprensible para los hombres. Y la prueba es que durante el trayecto de los siglos en la historia, los hombres han querido apropiarse de la belleza del eterno femenino. Es algo imposible, porque viene del origen celestial y cósmico de la belleza de Afrodita. O sea, Afrodita es un arquetipo que nosotras llevamos impregnado en nuestro ser. Ese es un hechizo. Es un primer hechizo que hoy quiero platicar. Ok. Es el primer hechizo y el más importante. Y de ahí lo empezamos a dividir entre santas y entre brujas, ¿sí? Porque sí quisiera hacer esta diferencia del título en que nosotros marcamos que es los hechizos de santas y de brujas. ¿Por qué hacemos esta división? A las mujeres se nos ha dividido y se nos sigue dividiendo de esta forma. Para eso me gustaría, igual no sé si esté de acuerdo conmigo, mencionar un poquito lo que dice Sandra Sánchez para poder ejemplificar claro. lo que tratamos de decir. Ella nos comparte, en la Edad Media era muy mal vista la vanidad. El arcipreste de Talavera en España es un dudo crítico. El Bosco tiene en su tabla de pecados la vanidad representada con una mujer y un demonio que le sujeta al espejo. Y nosotras seguimos condenadas, sobre todo hay que recuperar la idea de que en la Edad Media una técnica para poder controlar a las mujeres era demasiado la religión. Y vamos a poner en pie que la religión se utilizó como control de mujeres que no tenían acceso a aprender a leer o a aprender a escribir, y todo se basaba en los sermones que se daban en las iglesias. Entonces, de esta forma se podría controlar este hechizo que nos menciona este doctora, que es desde el inicio, que lo traemos de manera interna y esencial, incluso necesaria en nosotras, y que en esa época se vio reprimida por todas estas actitudes, por el patriarcado, por un montón de hombres misóginos que querían cerrar esa parte de la vanidad, y obviamente lo van a poner en una forma demoníaca para que entonces las mujeres se asustaran y no hicieran. Pero ¿qué es la vanidad sino otra cosa que el amor propio? ¿Y por qué el amor propio estaría mal? ¿Por qué el querer embellecer lo que me rodea estaba mal? ¿Y por qué lo relacionaban tanto con el diablo? Yo no dejo de pensar en Lilith. No puedo dejar de pensar en Lilith. No sé qué opina. Bueno, fíjate que hay otras mujeres, además de Lilith, desde la baja Edad Media hasta la alta Edad Media, que es un trayecto de muchísimos siglos, pero que sin olvidarnos de Afrodita, Afrodita va dejando esta línea en el tiempo que marca la recuperación de la belleza, y sobre todo los dioses griegos lo que nos muestran es la plenitud, porque en este caso Afrodita lo que hace con sus hechizos es conducir a los hombres a la felicidad. La felicidad como la inmensidad del mar espumoso, que no pide nada porque ahí está la paz absoluta, que no tiene nada que ver con el cristianismo aún. Pasando los siglos, nos vamos dando cuenta que en Roma, por ejemplo, las mujeres se vuelven pitonisas, se vuelven apóstatas porque están señaladas,
y sobre todo son adivinas. Entonces, de la diosa primigenia, que es la Afrodita, vamos ahora a las adivinas. El arte de la adivinación es tratar de descubrir en el futuro lo que va a ocurrir para los mortales. Por un tiempo, son muy bien recibidas, pero en cuanto empiezan a avisar que los imperios perderán la guerra, son excluidas, son condenadas. Y ahí es cuando empieza la fuerte persecución a las mujeres por estos dones de adivinación, que de hecho es un antecedente para que después, en la Edad Media, lo que ocurra es ya la persecución deliberada con la cacería de brujas. Fíjense, ahí tenemos otro ejemplo de hechizo. Cuando se empieza a decir que la mujer es un ser débil y que su corazón es tan blando que puede albergar al demonio, entonces es cuando se le declara no solo hereje, sino pecadora y sobre todo bruja, donde se instalan las piras en las grandes ciudades para quemarla. Antes que hablar de una mujer, hay que explorar si tiene tratos con el demonio. Para eso hay marcas. Por ejemplo, un pezón que tenga un cabello o un pelo volando, esa es una marca de que el diablo la ha tocado. Cuando una mujer tiene un lunar en sus zonas pudendes, también es una marca del diablo. Entonces el cuerpo empieza a ser explorado a partir de lo que dice Foucault, precisamente, de esa gran maquinaria del micropoder, de cómo te observo y te controlo. Eso perfectamente se ve en la persecución de las brujas. Pero hay brujas muy interesantes. Por ejemplo, aquellas que se vuelven espíritus femeninos y que llegan a los hogares y a la hora de la comida, cuando están los alimentos en la mesa, ellas devoran todo. Se comen el pan, se comen la carne, la fruta. Y entonces lo que tienen que hacer los dueños de la casa no es expulsarlas, porque es muy peligroso. Entonces, hay que invitarlas para que continúe la abundancia. Si las corren, las echan, las maldicen, la miseria embargará esa casa. Entonces, desde lo mágico y desde la nigromancia, podríamos hablar de ese espíritu femenino que también es travieso, pero que también sabe hacer hechicerías en contra de los que la atacan, ¿no? Y quizá ese es un elemento que le aporta a los cazadores de brujas, les aporta elementos para que a la vez esto se vaya contra las mujeres de carne y hueso. O sea, son dos instancias. Una, el espíritu femenino misterioso, adivinatorio, mágico y hechicero, y otra son las mujeres de la ciudad que representan el espíritu femenino. ¿Y a quién se puede casar? A las mujeres de la ciudad, no al espíritu femenino, ¿no? Claro. Pueden casarnos en cuerpo, pero no en alma, se podría decir. Y pueden poseernos en cuerpo, pero insisto, no en alma. Y creo que esto se debió sobre todo al miedo que le provocamos a los hombres, el miedo precisamente a algo inexplicable, a algo más complejo. Pues desde que las mujeres obviamente habíamos desarrollado estas habilidades, sobre todo si hablamos de medicina, un tema que me incumbe demasiado,
siempre se ha revisado esta parte en medicina, siempre que se empieza a estudiar ciencias de la salud, empezamos a hablar de todos estos aspectos en que las mujeres de esta época y de épocas muy atrás, demasiado atrás, incluso la época romana, la época egipcia, en la que habían muchas mujeres que se especializaban precisamente en toda esta herbolaria, que sabían utilizar, que ya tenían perfectamente los cálculos de sustancias y qué beneficios tenían. Ellas lo hacían a partir de la observación. Todo esto ya es ciencia y todo esto lo hacían muchas mujeres desde esa época, y esta misticidad que le daba el hecho de poder manipular las plantas, poder utilizarlas, poder calcularlas, poder acercarnos a una visión tan compleja que un hombre no iba a poder entender en ese momento. Si esto le sumamos la belleza enigmática, el hechizo que tenemos cada una de nosotras, obviamente se volvía algo que daba susto a la mayoría de los hombres, hablando en esos momentos donde había una visión un poquito más cerrada. Pero vamos a hablar un poquito más a qué nos referimos con estos hechizos. No se trata precisamente ya de conceptos mágicos religiosos, sino hechizos son todos estos actividades que toda mujer llevamos a cabo con el fin de embellecer incluso nuestro cuerpo, con el fin de tratar de mantenernos al pie del cañón, de sentirnos bien. Cuando se pierde, pues empieza a perder. Cuando lejos de buscar una belleza propia, una admiración propia, estoy tratando ya entonces de buscar la aprobación, la admiración de todos los demás sobre la mía. Es en este momento en que se empieza a ir para otro lado. Y entonces a esto muchos de los hombres o muchos del sistema patriarcal le llaman que pues entonces eres una buena mujer. Podría yo atreverme, incluso estas son el inicio, son la traducción de las santas, ¿no? Porque si nos ponemos a retomar de por qué las mujeres se iban hacia la parte de monjas, porque se querían, porque era la única forma en que ellas podían estudiar, era la única forma en que ellas podían tener acceso al conocimiento que se les negaba si eran mujeres simplemente como parte de la sociedad. Junto a esto, ya no tenían que cumplir todos estos requisitos que se tenía una mujer civil común y corriente. Entonces, pues de que se iban a esta parte, huían de las restricciones y de los estereotipos marcados en su sociedad. Y actualmente, estas mujeres santas tomaron otra forma, ya no son precisamente las monjas en conventos, pero sí hablamos de estas mujeres que están entre nosotros y que tratan de cumplir y tratan de huir de cierta forma de todas estas exigencias y estereotipos que teníamos día con día. Son mujeres que se empiezan de repente a perder entre ellas mismas, que se olvidan que tienen una esencia y que pareciera que tienen que cumplir con todo lo que se les pide, ser hermosa, ser madre, ser esposa, ser todo de manera perfección. Y díganme si no es cierto que se necesita ser una bruja, se necesita hacer magia para poder llevar a cabo todas estas actividades al mismo tiempo. Cualquier ser humano común y corriente que no fueras diosa, sino simplemente una mujer de carne y hueso, me parece completamente imposible llenar los requisitos que nos exigen día con día. Sí, pero fíjate que ahora has tocado un tema muy interesante, que es el de las santas. Resulta que las brujas, pues todos sabemos que han sido perseguidas porque se empezó a estructurar fuertemente el poder patriarcal y desde entonces ha habido una constante persecución. Pero sin embargo, podría uno decir, bueno, y las santas, ¿dónde fueron perseguidas? No son perseguidas, claro que sí. Recordemos a Benedetta de Benini, que ella dijo que estaba encomiada y tenía los estigmas de Jesús. Y entonces, en esta oración permanente, intensa, como la de Santa Teresa de Jesús, cuando dice, muero porque no muero, Benedetta también habla con Jesús, también se comunica con él, también es extraordinariamente hechizada por Jesús y a la vez
su imagen hechiza a los demás. Es decir, este eterno femenino del que habla Hesíodo acerca de Afrodita es el que tiene Benedetta, es el que tiene Santa Teresa. Y entonces podríamos decir, bueno, no eran brujas, no, pero son santas. ¿Cuál es la diferencia entre una bruja y una santa? Un contexto de lenguaje y una ideología de tiempo, pero en realidad son las mismas. Afrodita, Lilith, Santa Teresa y Benedetta, todas nos representan. Cuando Benedetta habla con Jesús, dice, tú eres el sentido de mi vida. Pero es ese éxtasis que la diluye en el tiempo, que la hace totalmente inédita, que no se puede explicar. Y eso, desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos decir, tanto Afrodita como Lilith, como Benedetta, han recorrido los caminos del goce femenino. El eterno femenino del que habla Hesíodo es el goce femenino, el de la espuma del mar inmensamente plácida, con una paz, yo diría hasta yogi, ¿no? Esa paz que aporta Afrodita al océano y que el océano la engendró, es la misma que Lilith encuentra cuando llega al encuentro con los demonios, cuando le da el saber al demonio del goce femenino. Quien quedó hechizado fue el demonio. Lilith lo hechizó. Y Benedetta hechiza a Jesús. Suena fuerte, pero es una forma de entregarse a Jesús tan intensamente como Lilith amó al demonio, como Afrodita amó a todos los mortales del mundo. Les ha hecho feliz. Y seguramente tanto los cazadores de brujas en la época, en la Edad Media, como los inquisidores que acusan a Benedetta de hereje, la hereje no es más la que transgrede las normas de la iglesia. Había una norma muy clara que era ser monja religiosa. Pero cuando ella se introduce en su mazmorra y empieza a orar, porque la oración nos funde con lo divino, en ese instante Benedetta es arrojada del seno de la iglesia porque es una calamidad lo que está haciendo. Eso se llama herejía. Entonces, cerrando así o tratando de concluir, podríamos decir que el goce femenino está presente en las santas, en las brujas, en las bellas y en todas nosotras. ¿Qué te parece? Claro, yo siempre he sostenido eso, siempre les he mencionado incluso que yo siempre he creído que todas tenemos nuestra Eve, nuestra Lilith, lo mismo sería tenemos nuestra bruja y nuestra santa, al mismo tiempo somos una fusión de estas dos misticidades que componen a las mujeres, que la hace única, que la hace diferente y que la hace un ser tan enigmático que para poder reprimirlo se necesita de todo un sistema tan complejo, porque también hay que valorar esa parte. Imagínense, los hombres tuvieron que haber elaborado todo un sistema patriarcal. Un sistema es algo demasiado complejo en donde se tocan desde los puntos sociales, políticos y económicos, todos y diversas técnicas utilizadas a lo largo de los años para poder reprimirnos, para poder ocultar esta misticidad, porque al final y al cabo, así como nosotras somos brujas y santas al mismo tiempo, nosotras también enamoramos a buenos y a malos,
a diablos y a santos, también lo hacemos y tenemos esta capacidad para encantarlos, para atraparlos mediante nuestros hechizos, como así le queremos llamar el día de hoy, y que hace que el hombre se paralice frente a algo completamente distinto, algo inexplicable, algo que tampoco la ciencia ha podido describir de manera asertiva. Nadie se pone de acuerdo el por qué las mujeres nos comportamos de esta forma, pero incluso yo les invito a pensar, ¿por qué lo hacemos nosotras? ¿Alguna de ustedes, no sé si se han preguntado, ¿por qué me pongo cada noche una mascarilla? ¿Por qué lo hago? Hay que empezarnos a revisar. Y si incluso nosotras mismas no podemos dar una explicación certera, mucho menos los hombres, mucho menos el resto de la sociedad. Pero eso sí, es algo que está innato. Yo dudo mucho que es algo que se aprenda. Yo digo que es algo que se trae como mujer, que lo queremos hacer, que lo disfrutamos y es parte de los hechizos que lanzamos día con día. No solamente desde estos rituales de belleza, sino también los rituales que hacemos al hablar, al movernos, cada paso que damos es un hechizo para quien nos está admirando. Solamente les pido que hay que mantener en mente que quienes deben de admirarse primeramente somos nosotras y nosotras nos debemos de creer que somos unos seres maravillosos, complejos, unos entes que van más allá de la pequeña comprensión humana que se tiene el día de hoy. Es un intento vasto. Y bueno, me gustaría un poquito empezar a concluir con el comentario de Mía Arriaga, que dice, de hecho recordé algo chusco, cuando una mujer hace un comentario acertado, a veces le dicen pareces bruja. Y bueno, Mía, creo que también vas a compartir conmigo que a mí también me han dicho, y que era la doctora, y a todas las que nos gusta este medio académico, que pareces hombre. Incluso hay libros, hay una novela en la que se menciona esto, que la mujer dice un comentario, una opinión política muy acertada, muy compleja, y entonces el esposo le responde, hay veces que eres tan lista que pareces hombre. Entonces se relaciona bastante y se suprime tanto el pensamiento de la mujer en algo tan mínimo como que ellos creen que nosotras solo somos un ser bello, hermoso y nada más. Todavía se niegan a entender que nuestro poder va más allá que nuestro aspecto físico, que nuestros cuidados día a día, sino que se trata también lo que nos mueve y lo que nos hace capaz de hacer todos estos hechizos. Sí, pero ahora que tú dices la palabra, el lenguaje es una forma de hechizar. Es esta capacidad de vincularnos con el otro y con el mundo a través de los sentidos. Nosotras somos profundamente hermenéuticas, claro, porque aportamos el sentido, el horizonte y estamos a la casa de la interpretación. Entonces, cuando, por ejemplo, dice Magdalena Lomelí, dice, Sor Juana huyó de las restricciones y se fue al convento. ¿Por qué se fue al convento? Porque era la posibilidad de hablar de la palabra, de la escucha, del texto viviente, que era lo que ella leía. ¿Por qué? Porque era tan determinante el momento de esta vida de época que las mujeres no tenían derecho ni permiso de leer y estudiar. Sabemos esa historia de Sor Juana. Entonces, pero Sor Juana es una representante de la voz que se hace escuchar. Precisamente en eso radica su hechizo, ¿no? Como el hechizo de Afrodita. Afrodita da el don de la palabra también desde la espuma del mar. Y creo que los fantasmas femeninos de los que yo hablaba, los espíritus femeninos, cuando se comen la carne y el pan de las mesas de los campesinos, también están aportando un sello que después se convierte en palabra, que es la reflexión del campesino que sabe con su familia que si empiezan a expulsar a estos seres, la miseria va a llegar
a su mesa. Entonces, la mujer proporciona conocimientos y verdades a través de la reflexión y a través de la palabra. O sea, la mujer puede hablar, sabe hablar y sabe hechizar con sus sonidos. Un poquito como aquellas musas y aquellas ninfas, también del mundo griego, que con su solo sonido hechizaban los oídos del gran Ulises, ¿no? Por ejemplo, si te acuerdas de esa trama, ¿no? Entonces, realmente yo me pongo a pensar qué desgastante el poder patriarcal que se la ha pasado haciendo que los hombres inventen miles de artificios para someternos. No nos pueden someter. Aparentemente, en la economía estamos sometidas. En la economía doméstica estamos sometidas. En el uso y manejo del cuerpo parecería que nos sometemos. Y en los pensamientos, dicen, también. Pero resulta que no. El espíritu femenino, como dice Siodo, es más fuerte y rebasa todas las cadenas y todos los grilletes. Esas somos nosotras, hechiceras de por vida. Hacemos pócimas y ungüentos en las noches y nos los aplicamos para otro día seguir existiendo en la belleza. ¿Cómo ves? Yo creo que esta capacidad que tenemos de ser bellas y de ser también pues las mentoras de una palabra y de un sentido es justamente lo que fortalece nuestra capacidad del hechizo. Es el hechizo de amor. Bueno, querido auditorio, les agradecemos a Magali, a Sandra, a Miguel, a María Leonardo, América, Magdalena, Alicia, Adriana. Muchas gracias por sus comentarios y estaremos en contacto nuevamente la próxima semana hablando de temas insensatos para el poder patriarcal. En realidad esto es muy insensato porque ellos creen que la razón consiste en el control, pero cuando encuentran que el control es imposible a pesar del feminicidio, a pesar del destrozo del cuerpo femenino, que busca en el fondo no el placer ni el orgasmo, busca la esencia femenina, esos crímenes perversos y crueles simplemente muestran lo rústico de sus instrumentos de control que jamás podrán destrozar nuestro goce femenino. ¿Elsa? Bueno, pues creo que si no tienen otra cosa que comentar, amigas y amigos, pues entonces dejamos aquí y esperamos muy pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias y les recuerdo que estamos por abrir un curso para el mes siguiente. Este curso va encaminado a hablar de Freud, de una aproximación a su teoría y sobre todo empezar a dialogar fuertemente en la formación de varios temas que con este curso iniciamos, temas en los que podamos hacer una comunidad de construcción del conocimiento, pero desde las bases más sencillas hasta llegar en algún momento
ampliar horizontes epistemológicos de los propios temas. Yo espero que me acompañen. Es un curso muy bonito. Va a durar 5 días, 2 horas por la noche, y la aportación es breve. Solo son 300 pesos por todo el curso, y por medio de la asociación transdisciplinaria vamos a ofrecerles constancias con valor curricular. Ese es el proyecto inmediato que tenemos, independientemente de que los martes nos seguimos encontrando. Claro, Elsa. eso no se va a detener. Cada martes nos vamos a estar aquí. Yo les invito de manera personal y aquí teniéndonos confianza plenamente entre nosotras, por favor, hay que quitarnos la mentalidad, sobre todo quienes nos dedicamos a ciertas áreas del conocimiento que no se acercan para nada a este tipo de pensamientos, por ejemplo el de Freud, que nos quitemos esa idea tan dura de que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos día con día. Créanme que les va a cambiar mucho la perspectiva de lo que hacen, de la forma en que llevan a cabo su carrera, de cómo se desarrollan como profesionales y como mujeres en la forma privada. Es un curso que yo se los recomiendo ampliamente porque van a aprender demasiado, van a empezar a visualizar su realidad de una forma muy distinta y les va a ayudar a enriquecer lo que ya son ustedes mismas. Entonces, los invito mucho, no se cierren al pensar de que yo soy doctora, yo soy enfermera, yo no tiene nada que ver conmigo. No, sí tiene y tiene bastante que ver y van a ver que les va a dar una visión mucho más amplia, maravillosa y compleja de todo lo que nos rodea. Incluso vamos a empezar a entendernos a nosotros mismos como seres humanos y bueno, ¿qué les cuento la experiencia, no? Es entender incluso lo que soñamos, lo que pensamos y lo que vemos. Entonces los invito ampliamente, tienen la oportunidad de tener a la doctora Elisa dándoles este curso a un precio muy mínimo. Espero que se unan, espero que lo aprovechen y espero que les enriquezca este tipo de conocimientos como lo ha hecho en una servidora. Bueno, pues Elsa, si no hay más que decir de los hechizos femeninos, pues entonces dejamos aquí y esperamos próximamente vernos. Hasta luego. Adiós. Adiós.